Esta es de la prueba del 2010, una cosa así, súper antigua. A ver, 2011, enero del 2011. ¿Qué están haciendo ustedes en enero del 2011? Yo estaba a punto de irme al doctorado a Alemania en enero del 2011. Ya. Entonces, modelos térmicos. Pues partamos, acuérdense que la primera materia que vamos a ver en la prueba, o sea que se va a preguntar más en modelos térmicos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un planteo. Yo siempre les entrego un planteo, así que la primera parte, y quizás la más importante de todo esto, es entender lo que les estoy preguntando, lo que les estoy planteando. ¿Ya? Entonces veamos si ustedes entienden lo mismo que entiendo yo. ¿Ya? Dice, un transistor de potencia A con un TJ máximo de 180 grados y resistencia térmica, bueno, características. Quiero primero que entendamos el setup, ¿ya? Antes de empezar a hablar de las características, que entendamos cómo están conectados estos transistores. ¿Ya? Entonces, un transistor con potencia A, con una cierta temperatura de juntura máxima y resistencia térmica juntura encapsulado, de una cierta característica, se encuentra conectado a un disipador por medio de una mica aislante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un transistor, lo vamos a dibujar así, ¿ya? Que está conectado a un disipador por medio de una mica aislante. No sé si ustedes conocen las micas aislantes. Las micas son unas láminas transparentes, ¿ya? De un material hecho en base a silicio, de hecho, es como ¿cómo se llama? A un dieléctrico. Entonces la gracia es que separa eléctricamente, acordémonos que aquí el transistor, generalmente esta lengüeta, que es un metal, está eléctricamente conectado a uno de los terminales, ¿ya? En general donde está la juntura colector emisor por ahí. Recordemos que por acá, si hacemos el monito acá, entonces supongamos que tenemos un NPN, ¿ya? Por ejemplo, el colector, aquí está la base, aquí está el emisor. Ese colector además está eléctricamente conectado y físicamente conectado a esa lengüeta que está acá afuera. ¿Por qué? Porque por aquí pasa la corriente, ¿ya? Entonces, como pasa la corriente por acá, ¿ya? Entonces, físicamente, el hecho de que esté en contacto físico hace que también el calor pueda fluir y se pueda disipar a través de la lengüeta. Y esa lengüeta está conectada a una mica, que es aislante, o sea, es un dieléctrico. Y esto a su vez está conectado a un disipador. ¿Ya? Le voy a poner así, estas como lengüetitas acá, para que se entienda que es el disipador. Entonces, esto de acá es el disipador. ¿Ya? Disipador por medio de una mica aislante. ¿Ya? Entonces, esto de acá es mica. ¿Ya? Al mismo disipador, entonces, y simultáneamente se encuentra conectado otro transistor de potencia B por medio de su encapsulado, pero sin mica aislante, ¿ya? Y sin mica aislante. O sea, este es el transistor A, ¿no es cierto? Y aquí hay otro transistor, lo mismo, pero este está conectado directo. Está conectado ahí con un pernito, hay otro pernito. Este está conectado directamente, ¿ya? Bueno. Resistencia, encapsulado, disipador es despreciable. O sea, y sin mica aislante. Ahí vamos a ver el tema de eso. Con una temperatura de juntura de 200 grados, ya una determinada, después lo vamos a ir anotando en una tablita mejor para que no se enreden. Y resistencia térmica, juntura, encapsulado de tanto también. Si se realiza un ensayo donde entonces ya, ahora vamos a la parte del ensayo. Entonces tenemos ese setup. Eso es lo que me interesa que les quede claro, ¿no es cierto? Si hacemos el diagrama, entonces el diagrama de los transistores, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría un transistor que es una fuente de potencia. Recordemos que nosotros la vamos a dibujar como una fuente de corriente, ¿no es cierto? Entonces este va a ser potencia y disipación A. ¿Qué viene ahora? Recordemos que abajo vamos a tener en nuestra referencia, así como si fuese un circuito eléctrico, estamos haciendo una analogía eléctrica de un circuito térmico. Nuestra referencia, que desde el punto de vista eléctrico es la Tierra, pero desde el punto de vista térmico va a ser la temperatura ambiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro sistema no puede cambiar la temperatura ambiente va a estar determinado
por el ambiente, pero si nuestro sistema disipa mucha potencia o poca potencia, la temperatura ambiente no va a cambiar, ¿ya? Por eso decimos que nuestra temperatura ambiente es la referencia, ¿no es cierto? Aquí entonces dibujamos el segundo transistor, el PDB, ¿ya? Conectado a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos temperaturas, cada uno, la temperatura de la juntura A y la temperatura de la juntura B, ¿no es cierto? Cada uno tiene una juntura distinta porque son dos transistores distintos. Aquí adentro hay una juntura, ¿no es cierto? Si hacemos un zoom, ahí está la juntura. Ahí entre medio, entre el N y el P y el N, ahí también está la juntura, ¿no es cierto? Esas son las temperaturas que estamos dibujando acá. Y entre esa juntura y su respectivo encapsulado, vamos a tener una resistencia, ¿no es cierto? Que nos va a llevar a ¿dónde? A la temperatura del encapsulado, que es el, ¿cómo dibujamos la sigla del encapsulado? Ya se me olvidó. Case, ¿no es cierto? Case. A, P, case, P. ¿Ya? Entonces estamos ahora en los encapsulados, que sería case y case. ¿Ya? Y ahora, entre el case y, en un caso, el disipador, que es el zinc, y en otro caso, entre el case y el disipador, en este caso hay una resistencia que es mayor. Si quieren podemos identificar ¿cómo se llama? La mica como un elemento, un tercer elemento, pero en realidad no vale la pena, porque ustedes saben que en el fondo aquí vamos a tener una resistencia térmica entre el case y la mica, y después entre la mica y el, ¿cómo se llama? Y el disipador, pero si quieren toman estas dos resistencias y la convierten en una sola resistencia, equivalente, ¿ya? Así que, para efectos, si quieren pueden considerar dos resistencias o pueden considerar una resistencia, pero en realidad si es que no le preguntan la temperatura de la mica, creo que no, entonces mejor la consideramos como una sola resistencia, ¿ya? O si quieren la podemos dibujar así, y después la otra resistencia, mientras que este tiene una sola resistencia al case, ¿no es cierto? Entonces aquí llegamos, ¿a dónde? Llegamos al zinc, al disipador, ¿no es cierto? Y aquí, como les decía, si quieren podemos poner la temperatura de la mica, pero en realidad no la preguntan, así que podemos considerar que todo esto es un solo resistencia entre el case y el zinc, ¿no es cierto? Del transistor A. Mientras que este de acá es la resistencia entre el case y el zinc del transistor B. ¿Y qué nos queda? La última resistencia, que es entre el zinc y el ambiente, que es la resistencia en el fondo de la capacidad de disipación de todo este disipador con su forma, su color, su tamaño, etc. Que sería entonces entre el zinc y el ambiente. ¿Qué tenemos acá? Nos faltó la resistencia entonces entre la juntura y el case del transistor B. Esta es la resistencia entre la juntura y el case del transistor A. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, los dos transistores tienen sus temperaturas independientes, ¿ya? La juntura, el case, ya los cases son distintos, y luego lo que sí es común es el disipador, ¿ya? Y luego del disipador, entonces pasamos al ambiente, y el ambiente no se le cambia la temperatura, el ambiente está determinada la temperatura. Por lo tanto, partimos de la temperatura del ambiente y vamos subiendo. Ok. Ya. Entonces, para que no nos enredemos, o quizás para un tema de ser más práctico, podemos anotar una tablita, ¿no es cierto?, con las características. ¿Qué características? Tenemos, a ver, tenemos la temperatura de juntura máxima, el TJ max. ¿Qué más tenemos? Tenemos la resistencia térmica juntura encapsulado. Resistencia térmica juntura case. ¿Qué más tenemos? Tenemos, estoy viendo acá. Bueno, el primero era 180. ¿Ya? El segundo es 0,6. ¿No es cierto?
y se encuentra conectado a un disipador por medio de una mica aislante. Al mismo tiempo el mismo disipador y simultáneamente se encuentra conectado a otro transistor de potencia B por medio de su encapsulado y sin mica aislante. Y a esta parte como que me causó encapsulado disipador, o sea, dice que es despreciable, no sé si es realmente despreciable, pero bueno. Case sync, ya, dejamos ahí. Con un TJ máximo de 200, o sea, este es 200, ¿no es cierto? Ya. Bueno, dice resistencia encapsulado disipador despreciable, así que case sync despreciable vamos a poner 0. ¿Ya? Resistencia 0. ¿Qué pasa con S? Ya. Con un TJ cuya resistencia térmica es juntura encapsulado, cero de acá es 1.0. ¿Ya? ¿Qué más? Y ahí terminamos con eso. Si se realiza, yo creo que este también debería ser 0, no sé si se refiere a los dos y si me cae tanto. Ya, aquí no estoy seguro, pero le vamos a... Creo que es 0 también, ¿ya? Se refiere, me imagino que se refiere a los dos. Si se realiza un ensayo donde se hace disipar 50 watts al transistor B, mientras que el otro permanece apagado y se mide 120 grados de disipación a temperatura ambiente de 20 grados, ¿ya? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos que la temperatura ambiente van a ser 20 grados, ¿no es cierto? Se hace disipar 50 watts al transistor B, ya 120 grados, y se mide 120 grados en el disipador a temperatura ambiente de 20 grados. O sea, tenemos que 20 grados en el disipador, o sea, aquí vamos a medir ¿cuánto? 120 grados. ¿Ya? Pero solamente con un transistor. ¿Ya? Con esa información ya podemos medir algo. ¿Qué podemos medir? Si nos dicen que este punto está a 20 grados y que este punto de acá está a 120 grados, nosotros sabemos que por aquí van a pasar siempre la suma de las dos potencias, pero en este caso lo que nos están diciendo es que se hace un ensayo solamente con el B encendido, igual a 50 watts, ¿ya? Por lo tanto, y el otro está apagado. Aquí este es igual a 0 en este momento. Entonces, da lo mismo si este es 0, este es 50, lo que interesa aquí es la suma de los dos que pasa por esta resistencia disipadora ambiente. Y si sabemos que en este caso son solamente 50 watts, entonces está fácil. Sabemos que el delta temperatura siempre va a ser la potencia de disipación multiplicado por la resistencia térmica. ¿Ya? Entonces, si tenemos un delta temperatura acá, ¿de cuánto es? El delta temperatura TS menos TA, ¿cuánto es? 100, ¿no es cierto? 100 grados, ¿ya? Y eso es igual a ¿qué potencia? 50 watts multiplicado por ¿qué resistencia? Eso es lo que no se sabe. RSA. Entonces, pasamos esto para abajo y nos queda 100 grados centígrados dividido por 50 watts. Eso nos queda 2 grados Celsius por watt. ¿Ya? Entonces, con eso encontramos por lo menos el valor del sin ambiente. ¿Ya? Así que resistencia sin ambiente, esto en realidad no es para los dos, es lo mismo para los dos, así que lo podemos dejar así, es 2 grados centígrados por watt. Ya. Entonces, ya tenemos el primer elemento identificado. 100, perdón, 2. Ok. Eso fue un ensayo. ¿Qué quiere decir? Que no van a ser las condiciones típicas, sino que en un caso puntual. Entonces ahora podemos borrar esto, ¿ya? Y quedarnos con solamente esa información que era la que necesitábamos. ¿Qué es lo que sigue entonces? Encuentre la resistencia térmica del disipador. Bueno, ya la encontramos, ¿no es cierto? Eran los 2 grados centígrados por watt. En realidad, más que resistencia térmica del disipador, es entre el disipador y el ambiente, ¿no es cierto? La resistencia térmica de la mica, si se hace el mismo ensayo con el transistor A y se mide tanto. Ya, aquí entonces no era, yo les dije que era 0, no es 0. Esto es así. ¿Ya? Dice, se hace el mismo ensayo, la resistencia térmica de la mica, o sea, de la mica se refiere a la resistencia térmica de todo esto.
¿ya? O sea, entre la mica probablemente y el disipador, o sea, aquí tenemos el temperatura del case A, de la mica A, de hecho voy a sacar el agua que no se confunda, del case de la mica, ¿ya? Entonces cuando dice la resistencia térmica de la mica se refieren a este, ¿ya? Que es en realidad la resistencia entre la mica y el zinc, ¿ya? Pero también está la resistencia entre el case y la mica. Entonces, de la mica si se hace el mismo ensayo con el transistor A, ¿a qué se refiere con el mismo ensayo que el transistor A? ¿A qué creen que se refiere con eso? ¿Cuál fue el ensayo que se hizo antes? Se realiza un ensayo donde se hacen disipar 50 watts al transistor B. O sea, si me dicen, hacemos el mismo ensayo con el transistor A, ¿qué me están diciendo? Que le voy a hacer pasar 50 watts, ¿ya? Pero al transistor A. Eso es importante. Entonces, hacemos pasar 50 watts al transistor A y después dice, al transistor B permanece apagado, o sea, en el fondo se intercambian los roles. Ahora el transistor A disipa 50 watts y el transistor B se mantiene apagado, ¿ya? Y dice, y se miden 140 grados en su encapsulado, ¿ya? O sea, entonces nos dicen, el segundo ensayo se hacen pasar 50 watts acá, se hacen pasar 0 watts acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros ya sabemos ahora cuál es la resistencia térmica del zinc con el ambiente, ¿ya? Así que ya tenemos eso. Por lo tanto, si nosotros sabemos que por aquí se pasan 50 watts, que la temperatura ambiente son 20 grados, porque no dice lo contrario, entonces la temperatura en este punto debería ser exactamente la misma que en el ensayo anterior, ¿ya? Lo único que cambió ahora es que la fuente de potencia es el transistor A y no el transistor B, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que para ir midiendo la temperatura partimos de abajo hacia arriba, o sea, la temperatura ambiente, ¿ya? Son 20 grados, tenemos esta potencia que se le suma, que pasa o que cae a través de esta, ¿cómo se llama? Resistencia ambiente disipador, que son 2 grados centígrados por watt. Así que los 50 por 2 nos van a dar 100, se lo sumamos a los 20, así que aquí nuevamente vamos a tener 120 grados. ¿Ya? Y si ahora tenemos 120 grados acá, ¿ya? Y nos dicen, se miden 140 grados en el encapsulado. O sea, acá hay 140 grados, ¿ya? Entonces ya tenemos un delta temperatura. Entonces, el delta T va a ser los 140 grados menos los 120 grados, ¿ya? O sea, son 20 grados, ¿ya? Y además sabemos que los 50 watts pasan por acá, ¿ya? Acuérdense que por aquí no pasa nada, ¿ya? Por aquí pasan 50 watts. Así que finalmente la resistencia case zinc es igual a ¿qué cosa? Es igual a claro, es igual a los 20 grados centígrados dividido por los 50 watts, ¿ya? Y eso nos va a dar en grados centígrados por watt. ¿Cuánto es eso? Es 2 quintos. ¿Cuánto es un quinto? 0,2. 2 quintos, 0,4, ¿cierto? 0,4 grados centígrados por watt, ¿ya? 0,4 grados centígrados por watt. Entonces el A, o sea, el que tenemos acá. Y con eso ya determinamos entonces lo que nos faltaba acá, ¿ya? 0,4, ¿ya? Y con eso estamos listos acá. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ya? Aquí la dificultad del ejercicio es entender lo que uno le están diciendo, ¿ya? Más que yo creo que a ustedes esto no les debería ser complicado porque son modelos nomás, ¿ya? Entonces, entender bien qué significa esa resistencia, qué son estas, dónde se dividen y por qué es así el cuento, ¿ya? ¿Sí? No te escuché, disculpa. Que estoy muy cosa, por eso no voy a hablar muy bien, pero me perdí donde estaba la temperatura del case hacia abajo, dejó como una llave, esos Claro. subidos que queda aquí. Ya, ¿esto de acá? Ajá. Claro, en realidad nosotros tenemos una mica que es un elemento que está entre el case y el disipador. Ya las micas son un plástico transparente, pero que aíslan
eléctricamente, pero que conducen térmicamente. O sea, son buenos para conducir calor, pero son malos para conducir electricidad. ¿Ya? Entonces, por eso se pone. La idea es que no haya un aislante térmico, sino que sea un conductor térmico. Bueno, entonces en realidad ya no tenemos el case conectado por una interfaz. O sea, sí tenemos una interfaz, pero en realidad esa interfaz son dos interfaces. ¿Por qué? Porque tenemos el case, la mica y el zinc. Entonces en realidad son dos resistencias. Pero en realidad esas dos resistencias, o incluso toda la resistencia, ustedes lo pueden convertir en una sola resistencia equivalente. Entonces por eso le puse llave. Le puse llave para decir en realidad tenemos dos resistencias. Una resistencia térmica entre el case y la mica, y otra resistencia térmica entre la mica y el disipador. Pero para efectos de este ejercicio vamos a considerar que es una sola resistencia, como siempre, entre el case y el disipador, ¿ya? Solo que en realidad está compuesta por dos partes, ¿ya? Pero no importa, porque en realidad lo que me preguntan me dicen la resistencia térmica de la mica, ¿ya? En realidad no me deberían haber preguntado eso. Yo lo escribí hace 10 años o 12 años, así que me disculpo, pero dice la resistencia térmica, no de la mica, porque la resistencia térmica ustedes ven que es una propiedad que está entre dos elementos, ¿ya? Así que debería haber sido la resistencia térmica entre el case y el disipador, ¿ya? Esa hubiese sido una mejor forma de plantearlo, ¿ya? O sea, la resistencia térmica case 5 o CS. Así que eso es lo que nos interesa. Ya. La C dice la potencia máxima de disipación del transistor B si el transistor A se encuentra disipando 50 watts a su temperatura ambiente de 20 grados. ¿Ya? Ok, entonces borramos de nuevo las potencias. ¿Ya? Las temperaturas también las borramos. Lo que sí nos quedamos son con las resistencias térmicas, porque eso son propiedades de las interfaces, ¿no es cierto? Ahí. Ya. Y borramos esto de acá. Eso no sé si lo anotamos ahí. Y la temperatura ambiente se mantiene, que son 20 grados. Dice entonces, si la potencia máxima de disipación, ¿cuál es la potencia máxima de disipación del transistor B? ¿Ya? ¿Cuál es la potencia máxima que podemos sacar del transistor B? Si el transistor A se encuentra disipando 50 watts a temperatura ambiente de 20 grados, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que la temperatura en el disipador, ¿no es cierto?, TS va a ser igual a la potencia que circule por acá multiplicado por esa resistencia térmica, ¿no es cierto? La potencia que circula por acá va a ser la suma de las dos potencias, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver, está la potencia 1 que eventualmente pasa por acá y la potencia 2 que eventualmente pasa por acá. Si lo pensamos que son corrientes, en realidad no nos interesa cuáles son las R's que hay acá para saber cuál es ese delta de temperatura que va a haber entre este punto y este punto. El delta de temperatura que hay entre aquí y acá no depende de lo que haya para arriba, solamente depende de la resistencia térmica RCA y de la temperatura ambiente, ¿ya? Así que la temperatura que va a haber aquí, el TS, el índice TS, este lo borramos porque no son 120 grados, ¿ya? El TS va a ser simplemente P de A más P de B, o sea, las dos potencias que aportan, multiplicado por esa resistencia RSA, ¿no es cierto? Sumado, porque esto es el delta en realidad, sino que el TS va a ser esto que se genera debido a la resistencia térmica, pero sumado al offset, que en este caso son 20 grados de la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Entonces con eso ya sabemos cuál es la temperatura del zinc. En realidad no la sabemos porque sabemos una sola potencia, la otra potencia es desconocida, ¿ya? Pero por lo menos vamos a tener esta temperatura en función a la potencia B, que es lo que nos están preguntando, creo, ¿no es cierto? La potencia B nos preguntan porque la A nos dan. Entonces lo podemos rellenar y podemos decir que la potencia A son 50, creo que dice. Sí. 50 más la potencia de disipación B, ¿ya? Multiplicado por el RSA, que sabemos que es 2, más los 20 grados centígrados, ¿ya? Así que en realidad la temperatura del zinc va a depender de esa potencia, que todavía no sabemos cuál es. ¿Y por qué estoy calculando la potencia del disipador? Porque de esta potencia, o sea, de esta temperatura del disipador, me tomo para calcular la potencia, o sea, la temperatura de la juntura.
y esa temperatura de la juntura no la puedo superar. ¿Cuál es la temperatura de juntura máxima en el caso del transistor B? 200 grados. ¿Ya? Entonces nos dicen, el transistor A está disipando, o sea, está con una potencia de 50 watts. ¿Ya? Por un lado, entonces genera una cierta temperatura que va a ser esta función. Como no sabemos todavía cuál es la potencia máxima, entonces tenemos que calcularlo todavía. A todo esto me dicen cuál es la potencia máxima de B, pero para la potencia máxima de B también tenemos que calcular la temperatura máxima tanto de B como la temperatura máxima de A. ¿Por qué? Porque recuerden que por esta misma ecuación, si B aumenta mucho, supongamos que B fuesen otros 50 watts. Entonces, ¿qué vamos a tener? 50 más 50 vamos a tener 100 grados de diferencia entre este punto. Y si tenemos 100 por 2, vamos a tener 200 grados de temperatura de elevación, más los 20 grados de base, son 220 grados. Y con 220 grados, tan solo en el disipador, las temperaturas que van a tener las junturas van a ser mayor a 220 grados, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que las junturas máximas de ambos transistores, ninguno supera los 220 grados, ¿ya? Así que en realidad, si este estuviese disipando 50 watts, ninguno de los dos transistores sobreviviría y los dos se destruirían, ¿ya? Entonces hay que bajar la potencia de este, no solamente para preservar la temperatura o la operación segura de un transistor, sino que la operación segura de los dos transistores. Así que tenemos que ver la temperatura que no se supere en este punto la temperatura de juntura A y en este punto que no se supere la temperatura de juntura B, ¿ya? A eso voy. Entonces hay que revisar los dos casos. Ya, pero vamos primero por ¿cuál es el más conservador? Se ve que el A está en una temperatura menor, o sea que en el fondo, por así decirlo, habría más riesgo de que este valor se supere a que este. Pero por otro lado tenemos que considerar cuáles son las resistencias que tenemos acá. ¿Cuál es la resistencia que tenemos aquí en conjunto? Si se fijan, tenemos 0,6 más 0,4, o sea tenemos 1 por acá y por acá tenemos 1 también, ¿ya? Así que tenemos en realidad la misma resistencia térmica en un lado que en el otro, ¿ya? Así que para mismas potencias nos deberían generar las mismas temperaturas acá. Pero bueno, ya sabemos, aquí hay 1 grado centígrado por watt, aquí hay 1 grado centígrado por watt. Ok. Pero esta temperatura es menor que esta, así que partamos asegurándonos de que esta temperatura no se supere. Por lo tanto, si quiero que mi TJA sea menor que el TJA máximo, que todo esto es 180 grados, ¿no es cierto? Entonces tengo que asegurarme que la temperatura que hay acá, multiplicado por la potencia, o sea, sumado a ese R equivalente, por la potencia que hay acá, no superen eso. O sea, que el TS, la temperatura del disipador, más la potencia de disipación A, que es la potencia que circula por acá, multiplicado por el ρ equivalente entre la juntura y el zinc. Entre la juntura y el zinc, lo podemos anotar acá, es lo mismo que entre la juntura y el case más entre el case y el zinc, ¿ya? Eso de ahí, que dijimos que era 1 grado centígrado por watt, ¿ya? Bueno, entonces la temperatura de base, en este caso es la del disipador, más la potencia multiplicada por esa resistencia de acá, tiene que ser menor que 180 grados, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que, lo vamos a anotar acá, TS era lo que está acá abajo, ¿ya? Entonces lo anotamos tal cual, 50 más potencia de disipación B. Aquí se dan cuenta que para efectos de la temperatura del A también nos influye la potencia del B, como les decía recién. Por 2 más 20 grados centígrados, todo esto es TS solamente, que es lo que está ahí. Todavía tenemos que sumarle el PDA, pero el PDA ya sabemos que es, lo voy a reemplazar al tiro. Nos dicen que son 50, ¿no es cierto? 50 watts. Multiplicado por el equivalente que era 1 grado Celsius por watt. Ya. Y eso tiene que ser menor o igual que 180 grados centígrados. Entonces, si despejamos, ¿qué nos queda? 180, bueno, aquí tenemos 50 por 1 grado Celsius, nos quedan 50
grados, ¿no es cierto? 50 watts por 1 grado Celsius por watt, se cancelan los watts y nos quedan 50 grados. Por lo tanto, esos 50 grados los puedo pasar para acá. ¿Cómo me queda? Me queda, esto es una inecuación, ¿no? Esto es un 5 por si acaso. ¿Ya? Por 2. Entonces, esto era 50 que pasa para acá. Si se fijan, estos son 50 y aquí además tenemos 20, así que esos 20 más estos 50 ya los puedo juntar como 70 y esos 70 los paso para acá, se los paso restando, ¿ya? Así que me queda que todo esto tiene que ser menor que 180 menos 70 grados, ¿no es cierto? O sea, todo eso tiene que ser menor que 110 grados, ¿ya? Y ese 2 también puede pasar dividiendo, por lo tanto nos queda que 50 más P de B tiene que ser menor que 110 dividido en 2 son 55. ¿Ya? Y si lo restamos ahora, los 50 de acá, lo pasamos para acá, nos queda que la potencia de disipación B, aquí a todo esto ese 2 es grados centígrados por watt, entonces por las unidades al final, aquí pareciera que estamos sumando potencias con grados Celsius, pero en realidad esto ya son grados Celsius por watt, ¿ya? O algo así, no, estos son grados Celsius, pero ahí las unidades en alguna parte me las salté, por eso no aparece así como tan claro, ¿ya? Pero PD entonces al final tiene que ser menor que ¿qué cosa? Tenemos 50 grados Celsius, le restamos los 50 acá, nos queda, en realidad debería ser 5 watts. Entonces esto debería ser watt. A ver, si estoy restando aquí, esto es watt, esto tiene que ser watt, ¿ya? Así que en alguna parte con toda esta operación las unidades deberían haber quedado en watt. Así que a esos 55 watts le restamos 50 watts y nos quedan 5 watts, ¿ya? Y esto es solamente para preservar, ¿qué cosa? La temperatura de juntura máxima del transistor A. No hemos visto nada todavía de la juntura, o sea, la temperatura de juntura del transistor B. Ya del transistor A, entonces ¿cuánto es? 5 watts. Ahora que sabemos ese número, podemos repasar. Podemos identificar de nuevo. Teníamos 20 grados centígrados, ¿ya? Suponemos que aquí teníamos entonces 50 watts. Aquí tenemos 5 watts según lo que nos dice esto. Entonces entre los dos hacen 55 watts. Por lo tanto, con la resistencia de 2 grados centígrados por watt multiplicado por 55 watts, ¿qué nos va a dar? 110 grados, que es precisamente los 110 grados que habíamos visto acá. Entonces, a los 20 grados de acá le sumamos 120 grados, nos va a quedar ¿cuánto? 130 grados, ¿ya? Eso no aparece por acá. Pero de esos 130 grados, ¿ya? Recordemos que por aquí entonces circulan ¿cuánto? Ya me enredé. ¿Son 50 o son? Sí, 50. Entonces tenemos, ¿cuánto dijimos? 130. Entonces, 50 por 1 son 100, o sea, 50 por 1, bien digo, son 50 watts, o sea, son 50 grados Celsius, y si se lo sumamos a los 130 nos quedan los 180. ¿Ya? O sea que iría justo al límite, ¿ya? Y se ve que se cumple entonces, ¿ya? O sea, les recomiendo siempre que hagan el proceso inverso para asegurarse de que no cometieron ningún error. Así que estaríamos bien. Estos serían 130 y todo el cuento se cumpliría. Y ahora tenemos que ver lo mismo con el otro. O sea, en teoría deberíamos hacer el mismo ejercicio, pero ahora desde el punto de vista del transistor B, ¿ya? O sea, en el fondo, donde aquí decíamos que todo esto tiene que ser igual, menor que 180, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora con la rama de acá, y que todo eso tiene que ser menor que 200. Como las dos... No, en realidad no puedo decir nada, porque aquí hay 50, aquí hay 5... Veamos cómo queda, ¿ya? Veamos cuánto es el... O sea, para esto, si se fijan, esto es una desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que la potencia tiene que ser menor que 5 watts. No dice que tiene que ser exactamente 5 watts, tiene que ser menor o igual a 5 watts. Es posible que con la condición del transistor B nos diga que tiene que ser menor que, no sé, 4 watts. Entonces, el común entre menor que 5 y menor que 4 es 4, ¿ya? Entonces ahí el resultado nos daría 4, pero por eso tenemos que comprobarlo. Bueno, por lo menos ya tenemos que por el primer lado tiene que ser, por el lado del transistor A, TJA es menor que TJA máximo para potencia de disipación B menor o igual a 5 watts. ¿Ya? Ahí tenemos la primera condición. Entonces ahora voy a borrar acá. Voy a saltarme algunos pasos porque son los mismos que en el caso anterior.
entonces decimos que la temperatura de la juntura B ahora tiene que ser menor que la temperatura de la juntura B máximo, que en este caso son 200 grados. ¿Ya? Por lo tanto, eso implica que esos 200 grados son, o sea, este TJB es igual al TS por un lado menos TJB. A ver, ¿qué quiero hacer? No. TS al revés. TS acá más la resistencia juntura zinc, ¿ya? Multiplicando por la potencia de disipación del B, eso tiene que ser menor o igual que 200 grados. Claro, ahí. Entonces el TS dijimos que era lo mismo que estaba acá. 50 más potencia de disipación B, todo esto por 2, más 20 grados centígrados. Y a eso entonces le sumamos esto que dijimos que era 1 grado Celsius por watt, multiplicado por la potencia de disipación B, que esa no la conocemos. Ahí, ¿ya? En el caso anterior, ¿en qué se diferenciaba? Que esta potencia era la A, ya que estábamos calculando la potencia por esa rama, y esa sí la conocíamos, sabíamos que eran 50 watts. En el caso de acá, esta es la incógnita que no sabemos, entonces la dejamos como incógnita. Bueno, y todo eso tiene que ser menor o igual a 200 grados centígrados, ¿ya? Por lo tanto, podemos, por ejemplo, esos 20 grados que están acá ya lo podemos sacar directamente y nos quedan 180, ¿ya? Pero además, ¿y por qué? Porque aquí si descomponemos, ¿qué nos quedan? Nos quedan 100 más 2 potencia de disipación B más 20 grados Celsius más esto del 1 lo dejo igual, potencia de disipación B tiene que ser menor o igual a 200 grados centígrados, ¿ya? Ahora sí puedo pasar, aquí tengo 100, aquí tengo 20, o sea, entre los dos tengo 120. Se lo resto acá, entonces me queda que 2 veces y el 2 potencia de disipación más 1 nos quedan 3 potencias de disipación. O sea, 3P de B tiene que ser menor o igual a ¿cuánto? A 200 menos 120, o sea, a 80. ¿No es cierto? O sea, que la potencia de disipación B tiene que ser menor o igual a 80 dividido en 3. ¿Cuánto es 80 dividido en 3? 6,6 periódicos. ¿Cuánto? 6,6 periódicos. 26, 26, 26. Sí. Ya, es igual a 26,7 grados centígrados. No, esto es potencia. Bueno, ¿así? Sí. Ya. Entonces, si se fijan, esa potencia por el lado de acá, pero aquí me falta algo. Aquí hay algo que no me calza. Aquí están los 50, que eran los de la, multiplicado por 2 me dan los 100 grados. Esos 100 grados se suman a los 20 también, o sea, nosotros vamos a partir de 120 en ese caso. ¿Ya? Y esos 120 se le suman las 3 veces la potencia de disipación y tiene que ser menor que 200. Claro, entonces esos 120 se los restamos a los 200 y nos quedó 80. ¿Ok? Y esos 3 se dividen en 40. ¿Ok? Entonces la segunda condición nos dice que para que la temperatura de juntura B sea menor que la temperatura de la juntura B máximo, se tiene que dar entonces que la potencia de disipación B sea menor o igual a 26,7 watts. Ya, entonces, ¿cuál de las dos condiciones cumple? Naturalmente, que los 5 watts, ¿no es cierto? Porque si tenemos una potencia de disipación menor que 5 watts, entonces también vamos a tener una potencia de disipación menor que 26,7. ¿Me entienden? O sea, esta condición abarca además la de abajo. Así que es esta la que... ¿Profe? Sí. No entiendo por qué digo, en la segunda parte debería ser la potencia de disipación de la A. Es cuando en la segunda ecuación lo todo debe ser todo con A. ¿Acá? En el B que viene la A, por eso, y todos son dos B. En el B, En el B.
No estoy entendiendo, ¿no? A ver, de La nuevo. letra B de la prueba. Claro, acá. Le pide la potencia del A. Dice la resistencia térmica de la mica si se hace el ensayo del transistor A y se mide 120 en su encapsulado. Está comprobando lo que hizo antes. Ah, No está comprobando el D, está calculando el C, pero está comprobando las dos temperaturas para ver cuál cumple y no se rompan los dos. Con el PDA en 50. sí, no, pero es que, claro, no se entiendo. Dice la potencia máxima de disipación del transistor B es una unidad. O sea, claro, en el C me están preguntando solamente por el transistor B. Sí. Pero aquí calculé los dos casos para que el transistor... A ver. Ustedes me dicen que lo que hice en la segunda parte ya estaba comprobado en el B. ¿Eso? No, porque como uno es 180 y el otro es 200, y como uno son 180 y 200, pero era para el mismo, era igual. Ustedes Ya. lo compraron, no. Sí, claro. Ya. Es que podría no haberse dado. O sea, podría, por ejemplo, ¿qué pasa si esta resistencia de acá hubiese sido un valor ya 20? Un valor súper distinto al de acá. Hubiese sido 20. Y la resistencia acá hubiese sido 1, ¿ya? Pero la potencia, o sea, la temperatura máxima aquí hubiese sido 180 y la temperatura máxima aquí hubiese sido, no sé, 150. Entonces, así como a la rápida no es tan fácil ver si acaso esta potencia, que sí cumple con ese, puede que no cumpla con este. Eso voy, ¿ya? Y al revés también. O sea, no piensen que porque una potencia, o sea, me voy por ese lado. Igual entiendo que estoy haciendo un cálculo de nuevo, pero por lo menos aquí nos estamos dando cuenta que sí se cumple con las dos condiciones bajo este criterio. Podría haber sido, como les decía, una potencia menor. Claro, en esta condición donde las dos resistencias son iguales y una temperatura menor que la otra, entonces está claro que si con uno, el otro también tenía que funcionar, ¿ya? Pero lo estamos por lo menos doble chequeando, ¿ya? Eso, ya. Entonces, ¿cuál es la menor de las dos? O sea, es la de acá. Entonces, en fondo, la potencia que cumple con todo es que la potencia de, si una es 50, si esta era 50 watts, entonces la otra no podía ser mayor que 5. ¿Ya? Y ahí teníamos el caso. Ya. La última entonces dice la potencia máxima de disipación del transistor A. Si el transistor B se encuentra disipando 50 watts de temperatura ambiente. O sea, en el fondo, el mismo caso, pero ahora al revés. ¿No es cierto? Y si se fijan, ahora vamos a tener un poco más de margen. ¿Por qué? Porque ahora el que está disipando los 50 watts es el transistor B. Entonces, si tenemos, ustedes piensan, es lo mismo, entonces lo damos vuelta a los resultados. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque los límites, ahora, o sea, los límites de la temperatura máxima del transistor A se mantienen, son 180 grados y el transistor B son 200 grados. ¿Ya? Entonces, por el hecho de que esta característica física de los dispositivos sea la misma, pero las potencias se den vuelta, entonces ahora va a ser otro resultado, se supone. ¿Ya? Veamos cuál es ese resultado, pero rapidito, para poder avanzar por otro ejercicio. Ya ustedes ya entonces las ecuaciones yo creo que ya las entendieron, entonces podemos, espero poder dar un salto más rápido. Entonces, en síntesis, nosotros queremos ahora, si nos dicen la potencia de acá es 50 watts, si el transistor acá se encuentra disipando y la temperatura ambiente, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Que la temperatura, esto es fijo, si estos dos son fijos, entonces verifiquemos primero eso, o sea que la temperatura de la juntura A máximo, que es igual a 180 grados, ¿ya? ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos desde la temperatura ambiente, le sumamos la potencia de disipación A más la potencia de disipación B, multiplicamos por la resistencia que es común, sin ambient, llegamos acá, y le sumamos, para el caso de acá, la resistencia juntura 5, ¿no es cierto? Multiplicado solamente por la potencia de disipación A. Y todo eso tiene que ser menor o igual que 180 grados, ¿no es cierto?
nos dicen que B es 50 y A no lo conocemos. Así que 20 grados más, le voy a poner entonces P disipación A más 50 por R Sink Ambient, que eran 2, más S era 1, A que no lo sabemos, menor o igual a 180, ¿no es cierto? Entonces, esos 20, a ver, lo podemos combinar. Aquí salen 50 por 2, nos salen 100 grados, ¿no es cierto? Y eso lo podemos sumar con los de acá, 20, nos quedan 120. Y esos 120 lo podemos tirar para acá, se lo restamos los 180 y nos quedan 60, ¿no es cierto? Entonces nos queda 2P de A más 1P de A, tiene que ser menor o igual a, ¿cuánto dije? ¿120? De nuevo. 120 menos 180 son 60. Eso tiene que ser menor que 60 grados. Estos son 3, entonces nos queda que la potencia de disipación A tiene que ser menor que 60 dividido en 3, que es igual a 20 watts. ¿Ya? Así que, haciéndolo desde este lado, o sea, calculando para no superar esa temperatura, nos dice entonces que la potencia del A no debería ser mayor que 20 watts. ¿Ya? Y ahora calculamos lo mismo, pero con el B. Entonces, hacemos la misma ecuación, la temperatura ambiente más las dos potencias, potencia disipación B multiplicado por 2, más 1, porque en el caso de acá también es 1, por la potencia de disipación B, ¿ya? Que sí la conocemos, y eso tiene que ser menor o igual a 200 grados, ¿no es cierto? Esto eran 20, ¿cuál es el que sí conocemos? El B. Estos son 50, estos son 50, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 100, más 20 son 120, más 50 son 170. Se lo restamos a los 200, entonces 200 menos 170 son 30 grados, ¿ya? ¿Y qué nos queda acá? Nos queda 2P de A, tiene que ser menor que 30 grados. Por lo tanto, la potencia de disipación A tiene que ser menor que 15 grados centígrados, ¿ya? Por lo tanto, 15 watts. 15 watts, gracias. Ya, entonces, esto entonces son watts también. ¿Ya ustedes con las unidades? No se preocupan, ¿ya? Yo no se los pongo mal, así que ustedes no hagan la vista corta. Bueno, entonces tenemos 15 watts. Por lo tanto, uno nos decía que la potencia de disipación A tiene que ser menor, bueno, sí, aquí está menor, tiene que ser menor que 20, y el otro nos dice que tiene que ser menor que 15, ¿ya? Porque si es menor que 20, nos aseguramos que la temperatura de la juntura A se cumple. Mire, aquí está justo en el caso. La temperatura de la juntura A es 180, la temperatura de la juntura B es 200. Sin embargo, la temperatura de la juntura A es más laxa, nos dice que tiene que ser menor de 20 watts, mientras que para cumplir con la temperatura de la juntura de 200 grados, nos piden que sean 15 watts, ¿ya? O sea, uno tendería a pensar de que en realidad la limitación siempre está con la temperatura menor, pero en este caso se dio lo contrario, que es precisamente la temperatura de la juntura B la que nos pedía de que fuese la potencia menor. Entonces, 15 watts. Por lo tanto, de los dos, ¿cuál es el más restrictivo? Serían los 15 watts. Así que con 15 watts estamos seguros de que esto va a estar por lo menos en 200 grados. Podríamos comprobarlo. Entonces tenemos 15 watts por 2, nos quedan 30. Así que de los 20 grados de acá, más 30, nos quedan 50 grados en el disipador. De los 50 grados, tenemos una resistencia de 1 grado por watt. Por lo tanto, si dijimos que por aquí pasaban 15 watts, por 1 grado por watt nos quedan 15 grados. Por lo tanto, 50 más 15 grados, nos queda muy debajo, ¿no? Ah, no, pero tenemos que considerar todavía la potencia acá. Recordemos que aquí tenemos 50 watts, así que en realidad aquí me equivoqué. Por un lado eran 15, pero por el otro lado son 50, así que son 65. 65 por 2 son 130. Ahí están los 130 y están por ahí en alguna parte dibujada.
Entonces me quedó 130, pero no recuerdo que lo anoté. Entonces tenemos 130, ahí sí. 15 por 1, 145. No, no me está dando, me equivoqué. No. 20, dijimos que eso eran 65, son 130, 130 más 20, son 150. Esto es 150. Si estos son 15 watts y estos son 50 watts, los dos me dan 65, ¿ya? Por lo tanto, 65 por 2 me dan 130, y esos 130 más 20 me dan 150, ok. Y 150, pero de nuevo, del sumo 15 me deberían dar 65. No, el profe. Aquí hay algo que me equivoqué. ¿Sí? El PDB es 50 y el otro 15, si el calculó el PDA. Aquí al revés. Estaba llevando Al revés. Sí. ¿Qué es lo que está al revés? El PDB 15. No, El PDB es 50. Ah, sí. ¿Es 50? Por la... ¿Dice acá? Sí, sí. Ah, verdad, el PDB es 50. Ya, ahí está. Vale. Así es como uno se equivoca. Está todo mal. Ya. Entonces, si este es 50 y este es 15, y a todo esto, aquí saltó el fusible por el lado de 200 grados, sí. O sea que este es el que no debería cumplirse. Ya, entonces tenemos 65 más 15, estamos claros que, o sea, 15 más 50 estamos claros que son 65. Pasan por 2, así que son 130 que se le suman a los 20, 150. Hasta acá estamos bien, 150, claro. Y acá ahora es de 150 es 50 por 1, y ahí están los 50 grados que se le suman a 150 y ahí nos da 200. Claro, ahí está. Eso es, ya súper. Entonces nos quedan los 200 grados, que es justo el límite, y se ve que, claro, como este es el que disipa más, entonces esa temperatura de acá tiene que ser menor. O sea, en el fondo, nosotros con el PDA, que son 15, lo que estamos haciendo es cambiarle el piso nomás, ¿ya? Esta potencia de acá, este delta de temperatura, aquí hay un delta de temperatura, eso está determinado solamente, como les decía, por la resistencia y por la potencia. Ese delta de temperatura es fijo, no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer, o lo que puede hacer el PDA, el circuito de acá, es bajarle el piso, ¿ya? Entonces, si yo disipo menos, la temperatura de donde parte ese delta T va a ser más baja. Entonces yo en el fondo estoy disipando aquí menos para que la temperatura del disipador sea más bajita y así no chocar con los 200 grados centígrados, ¿ya? Pero aquí el delta de temperatura está determinado por esta potencia solamente, ¿ya? Eso es un poco lo que uno está haciendo, ¿ya? Así que como ven, dos transistores acoplados a un solo disipador tiene ese inconveniente. Y uno dice, bueno, el tremendo problema al final, hay que hacer más cálculo, todo el cuento, mejor pongo dos disipadores separados, cada uno con su disipador y se acaba el problema. El problema es que si yo pongo dos disipadores por separado, uno le podría pedir que lo calculen, les van a dar dos disipadores que en conjunto tienen más volumen que un disipador que los está uniendo a los dos, ¿ya? Entonces también hacia unificar, o sea, hacia reducir el footprint del diseño, tiene que ver esto de utilizar un solo disipador, ¿ya? Porque un disipador, supongamos que fuese esto separado, fuesen dos disipadores independientes, se van a dar cuenta que un disipador probablemente les va, bueno, de hecho el del 50 watts le va a salir mucho más grande, el otro más chiquitito, pero ¿qué pasa si cambian las potencias o qué sé yo? Es más atado, ¿ya? Bueno, ya, entonces, con eso terminó el ejercicio, nos demoramos harto en explicarlo, pero creo que valió la pena, para que quede claro todo lo que es circuitos térmicos. Y se nos fue la hora. Les voy a subir el otro, que es el que tengo por acá. Repasémoslo así por último para ver lo que estamos preguntando. No lo vamos a resolver, pero por lo menos vamos a entender lo que estamos preguntando. Esta era la prueba del año pasado. ¿O antepasado? No, el año pasado, sí. Ya, como esto era todo formulario online, así que lo vimos de esa forma. Aquí les puse un monito real de cómo es un disipador con dos transistores, ya, pero en el fondo se pregunta lo mismo. Se da un planteo, dice transistores Q1 y Q2, temperaturas de juntura máxima, la de uno es 140, la de otro es 100, ¿ya? La resistencia térmica juntura encapsulado respectivas son tanto y tanto, son iguales en este caso, y la resistencia térmica encapsulado disipador son distintas, ¿ya? Y la resistencia térmica disipador ambiente es la íntegra, ¿ya? Esas serán las condiciones, y luego empiezan las preguntas, ¿no es cierto? La primera dice, si la potencia de ambos transistores, aquí una potencia la acoplé a la otra.
La potencia de uno es 2 veces la potencia del otro. ¿Ya? Esto le voy a subir este documento por si acaso. ¿Cuál es la potencia PD1 y PD2? O sea, aquí en el fondo tienen que encontrar una variable, así como en este caso aparecían 2 variables y una se reemplazaba. Aquí es lo mismo, solo que en vez de 50, una es en función de la otra, así que al final les queda todo junto en una sola potencia que tiene que cumplir cierta desigualdad. En ese último caso determinan las temperaturas, van un poco más de lo mismo, ¿ya? A ver si hay algo nuevo, si las potencias respectivas. Ahora, aquí se desacoplan. Aquí eso de que una potencia es el doble de la otra, en este caso llega hasta acá, ¿no? De aquí para abajo, ya la potencia 1 es 0,4 y la potencia 2 es 0,3, ¿ya? O sea, si se fijan, estas potencias ya no cumplen con eso. ¿Cuál es la temperatura ambiente máxima, segura, bla, bla, bla? O sea, pregunto como lo mismo por distintas formas. ¿Ya? Ya. Otro ejercicio. Ya no es con temperatura, sino que con los comparadores y esas cosas. Dice, el circuito, para el circuito del arreglo de comparadores mostrado abajo, arrastre los componentes, bueno, esto era como arrastrar y hacerlo un poco más entretenido, para crear el nivel lógico de salida que se ve acá, ¿ya? Para un voltaje de entrada entre 0 y VCC según el diagrama a continuación, ¿ya? ¿Qué es lo que les estoy preguntando acá? Aquí tenemos un diagrama que nos dice, si el voltaje de entrada es entre 0 y un valor bajo, un cierto valor bajo, VL, entonces me tiene que entregar un 0 el sistema, ¿ya? Me tiene que entregar 0. Mientras que si el voltaje es entre el valor VL y el VH, me tiene que entregar un 1. O si es entre VH y VCC, también me tiene que entregar un 1. ¿Por qué lo pongo así? Porque esto era aleatorio. A algunos les aparecía así, a algunos les aparecía un 1 aquí, un 0 acá, un 1 acá, ya. Entonces era como, dependiendo de cuál era la combinación de 1, 0 y 1 que aparecía acá, era lo que ustedes tenían que poner acá, ¿ya? Entonces, en este caso está relativamente sencillo. Dice, si el valor de entrada es mayor que VL, entonces tiene que ser 1. Si es menor que VL, tiene que ser un 0, ¿ya? Así que eso en realidad lo pueden hacer con un solo comparador. Pero como son 3 casillas las que aparecen acá, ustedes tienen que completar acá. Ustedes saben, el comparador tiene entradas analógicas, o sea, compara 2 voltajes, pero tiene salidas digitales, ¿ya? Entonces, tenemos 2 comparadores que se supone que van acá, pero las salidas son digitales, por lo tanto aquí yo tengo que poner al final una compuerta lógica para ver si esas 2 salidas se suman, o sea, se les hace una operación AND o una operación OR, es uno y el otro, o es uno o el otro. Ahí la idea es que hagan funcionar un poquito el cacumen. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Por un lado dice, si es menor que VL tiene que ser un 0, ¿ya? Entonces, ¿dónde está VL? VL se saca, si se fijan, con este divisor de tensión de 2 resistencias, da lo mismo donde viene, la cosa es que por aquí viene VL, ¿ya? Si se fijan, acá viene un voltaje de referencia, o sea, un voltaje de entrada. Esto en realidad, estos son los voltajes de referencia, el voltaje VL y el voltaje VH son los 2 voltajes de referencia. Y el voltaje VI es el voltaje de entrada, que se van a los 2 bloques, ¿ya? Entonces, aquí la idea es decidir en cualquiera de estos dos, cuál de estos 2 comparadores hay que poner abajo y arriba, porque uno tiene el menos arriba y el otro tiene el más arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que con un voltaje mayor que VL sea un 1, o sea, estamos haciendo la opción de que si VI es mayor que la referencia, entonces tiene que ser un 1. ¿Y cuándo se logra eso? Si VI es mayor que la referencia, esta es la referencia, entonces tiene que salir un 1. Ese es el caso normal. El caso normal es cuando aquí tengo un más y aquí tengo un menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es un amplificador finalmente. Entonces cualquier diferencia que haya, por muy pequeñita que sea, al tiro va a entregar un valor super mega amplificado. Entonces si aquí el voltaje es positivo, por muy pequeñito que sea uno un poquito mayor que el otro, entonces el voltaje va a ser super mega amplificado, o sea, va a entregar un 1 que va a ser la saturación de ese voltaje amplificado. Así que en el fondo aquí, sí o sí tiene que ir un amplificador así, ¿ya? Entonces cuando VI sea mayor que VL, me va a entregar un 1, ¿ya? Si VI es menor que VL, entonces me va a entregar un 0. ¿Qué hacemos con el de arriba? Bueno, en el de arriba, en cualquiera de los 2 casos, me tiene que entregar un 1, arriba o abajo. Entonces, ¿qué había hecho en ese caso? Aquí lo que importa es que si el de abajo es un 0, todo sea 0, en el fondo es eso.
¿Ya? Voy a mover esto de nuevo para que calce. Ahí. Entonces esto estaba pensado para que, en realidad, aquí lo que ustedes tienen que pensar es si es que la fase es positiva o es negativa. En realidad, esto lo como en realidad se debería considerar es de la siguiente forma. Tengo por un lado un diagrama que es así. Entonces pH, esto debería ser un 1 y esto debería ser un 0. Y el otro diagrama, este es del comparador de arriba. Y del comparador de abajo tengo que esto es un BL, y esto es un 0 y esto es un 1. ¿Ya? Y cuando combino estos dos de una forma, según la compuerta que yo pongo acá, ¿qué es lo que me queda? Voy a borrar esto que está entre medio. Eso me tiene que conducir a lo que se ve acá, que es un 1, un 1 y un 0. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo logro eso? Si se fijan, un 1 es arriba, el 0 es abajo, o sea, es la condición no inversora. 1 arriba, 0 abajo también es la condición no inversora. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer para combinar y llegar a esto? Entonces se ve un 1, si quieren lo dividimos así. Esto era un 0 y 0. Entonces, 1 y 1 me da 1, 0 y 1 me da 1, 0 y 0 me da 0. ¿Qué compuerta es esa? Cuando son los dos ceros, tengo un resultado 0. Cuando tengo un 0 y un 1, me tiene que dar un 1, y cuando tengo un 1 y 1, me tiene que dar. Eso es un OR. ¿Ya? Entonces, la primera parte es determinar si es la lógica inversa o no, en el sentido de que si el más para arriba, más para abajo, o como sea. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando la entrada es la que determina si la entrada es superior a algo y se entrega un 1, entonces la lógica es la común, o sea, donde está la entrada le ponemos un más. ¿Ya? En el caso de acá, donde está la entrada le ponemos un más. Ahí. Y dijimos con esta lógica de acá, entonces me doy cuenta que en verdad es una operación OR. Lo pueden dibujar así como. Y ahí entonces se logra ese caso de él. Pero distinto hubiese sido si es que hubiese sido, por ejemplo, aquí un 0, un 1 y un 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, para el primer caso, un 0 y de ahí para abajo un 1 y un 1. Y para el segundo caso dejémoslo igual, que era un 1 y un 0. ¿Ya? Esto es 1. Entonces se dan cuenta que aquí es un comparador pero con la lógica inversa. Si el voltaje es mayor que la referencia, que en este caso es pH, entonces me tiene que entregar un 0. O sea, la comparación es al revés. En este caso se mantiene igual y ahora la operación, ¿hay algo que me dé eso? 0 y 1 me da 1, 1 y 1 me da 1, ay, aquí no me da, 1 y 0 me da 0. No, claro, aquí no sé. Claro, exactamente, tendría que ser, este era 1, ¿Ese 1? 0. El de la madre derecha, el que está comparando. La salida. ¿el que estoy comparando la salida? Ah, sí, el de afuera. Este de acá, No, el de la derecha. el de la derecha, este de acá. No sé, el de la izquierda, la otra derecha. Mi derecha, no sé si es mi derecha. O sea, el de acá, ah, ya. Ese 0, ese 0. ¿Ya? La te vamos a borrar toda. No, pues aquí la idea es que cuando se cumplan estas dos salidas, porque estas son las salidas de los comparadores, ¿no es cierto? Esta es la salida del comparador de arriba y esta es la salida del comparador de abajo. En algún momento, si yo quiero tener un 0, acá está la cosa, claro. Claro, ahí. Sí, ahora entiendo. Ya, entonces, 0 y 1 me tiene que dar 0, 1 y 1 me tiene que dar 1 y 1 y 0 me tiene que dar 0. ¿Qué se cumple ahí? Un AND, ¿no es cierto? O sea, cuando estén los dos en 1, así muere. Entonces, en este caso, era inverso, o sea, se fijan, la lógica es que ahora es inverso, o sea, la entrada se va al menos, la referencia se va al más en el caso de arriba, el otro está bien, la entrada se va al más, la referencia se va al menos, pero aquí hay una compuerta AND. ¿Ya? Y se logra entonces ese comportamiento de acá, de que entre ese rango nomás voy a tener una salida 1
y fuera de ese rango voy a tener una salida 0, ¿ya? Y de nuevo, podría haber sido 0, 1, 0, no sé, ¿me entienden? O sea, en realidad aquí yo puedo poner cualquier cosa y ustedes tienen que pensar cómo actúa el comparador de arriba, cómo actúa el comparador de abajo y después cómo tengo que combinar con una compuerta lógica para que me entregue ese rango. ¿Ya? ¿Se entendió? Así que ahí tienen un pequeño ejercicio lógico. Ya. Entonces, y lo que seguía, para el circuito mostrado arriba, los valores BCC y la resistencia. Después había que calcular los valores de resistencia para que me entreguen los voltajes de referencia que yo quería. Porque ya me decían, voltajes de referencia son tantos, era calcular la resistencia, ¿no? ¿Ya? Y esto yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase. Ya los ejercicios con conversores, ¿ya? También lo vamos a ver en la próxima clase. Lo voy a dejar arriba de todas maneras para que le echen un vistazo. Pero vamos a ver en la próxima clase algunos ejercicios con conversores y con eso. Ya, chiquillos, chiquillas. ¿Lo dejamos hasta acá? Cuídense.